Hoy comienza un plan de lucha que yo creo va a derivar en una de las marchas más masivas que tiene la Argentina, o que va a tener la Argentina, en virtud de que el rechazo del presidente o el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario pone o le agrega en todo caso a la ya crítica situación de las universidades esta especie de provocación. Las universidades están a punto de colapsar porque no tienen cómo funcionar prácticamente. Bueno, hoy hay un paro convocado por todos los gremios, obviamente que también acompañan los rectores de las universidades. Y bueno, empieza un plan de lucha que promete terminar con una gran marcha en ocasión del debate que va a tener el Congreso del rechazo al veto del presidente. Es una locura este circuito de veto, rechazo al veto, leyes, en fin. Está y tiene la gentileza de atendernos Franco Bartolacci, que es el rector de la Universidad de Rosario. Franco, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá expectantes. Hoy comienza un plan de lucha, uno puede decirlo, en todo caso continúa después del veto. Sí, ya son 2 largos años donde venimos advirtiendo con vehemencia cuál es la gravedad de la situación, precisamente porque no queríamos llegar a este punto. Y el presidente tenía la posibilidad de efectivamente, como señaló, de corregir errores y promulgar con su firma una ley que era muy razonable y además resolvía los problemas estructurales urgentes que atraviesa el sistema universitario, porque la ley de financiamiento, sin comprometer sustancialmente al Estado, implicando solo el 0,14% del PBI, que es de un impacto absolutamente marginal, reparaba la situación presupuestaria y salarial, actualizando conforme la inflación que se registró en ese tiempo. Finalmente la opción fue reincidir con el veto. Así que ahora vamos a trabajar en condiciones muy precarias como las que estamos, porque hay que advertir que si la ley de financiamiento no se sostiene en el Congreso, de verdad no sé cómo vamos a llegar a fin de año, y es muy difícil pensar que las actividades se desarrollen con normalidad. Y digo más, advirtiendo ya sobre otra discusión, pero que se da en forma paralela: si no hay presupuesto 2026, no sé qué vamos a hacer el año que viene, porque todos los problemas que nosotros tenemos derivan de no tener presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. Claro, repitamos entonces, eso, no hay, hace 2 años que no hay presupuesto, el gobierno, distribuye, reconduciendo los presupuestos anteriores, que están afectados por la inflación, pero que además ya eran presupuestos escasos para las universidades, con lo cual, ustedes están en una situación de ahogo casi de funcionamiento, más allá de lo salarial. Imagínate que nosotros estamos con un presupuesto base definido en octubre del 2022. Claro. En el medio pasó un mundo, pero además no tener presupuesto aprobado por el Congreso va a contramano de lo que se dice, de que se pretende controlar y transparentar. Porque cuando vos tenés presupuesto reconducido, todos los incrementos que se dan sobre ese presupuesto base se deciden discrecionalmente. Claro. Sí. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que sea el Congreso el que diga cuánto corresponde que reciban las universidades, de dónde salen esos recursos y cómo se distribuyen entre las universidades existentes. La pregunta que voy a hacer es prácticamente una estupidez, porque la respuesta es conocida. Pero el gobierno va a presentar el lunes el nuevo presupuesto. Ustedes no fueron consultados, obviamente, ¿no? Nadie los llamó para preguntarle qué necesitan, cómo va a ser, cuál va a ser la arquitectura presupuestaria, nada de eso. Hubo una reunión técnica donde nosotros transmitimos cuáles son las inquietudes del sistema universitario, qué es lo que necesitamos. El gobierno tomó nota, pero ya nos anticiparon que va a estar muy lejos lo que se proponga respecto de esa propuesta que elevaron los técnicos del Consejo Interuniversitario Nacional. O sea, por lo tanto no tenemos expectativa de que en el anuncio del lunes, por supuesto que sería un paso muy importante que el Congreso cumpla que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley, que envíe al Congreso un presupuesto, que el Congreso lo trate, lo apruebe y que tengamos presupuesto el año que viene. Aunque sea poco, es mejor que no tener presupuesto. Sí, la vas a tener un presupuesto actualizado y de ese mismo año. Es absurdo plantearlo así, pero se conforman o reconocen que por lo menos sería una mejor situación tener el presupuesto.
que hoy no lo tienen. Pero mirá lo insólito, que en los considerandos del veto se reconoce lo que públicamente se decía que las universidades señalábamos exagerando, que es el desfasaje que se produjo en términos salariales, porque hay un considerando del veto que dice que la inflación registrada fue de 220 puntos y los incrementos fueron de 128. Con la cual reconocen que perdieron que hay un 50%. Casi, Sí. Sí, más. Casi un 100%. Claro, la pregunta es, esto lamentablemente va hacia un camino de mayor conflictividad. Uno no imagina un escenario, entre comillas, pacífico de cara a lo que resta del año y al 2026. Digo, vamos a tener universidad movilizada, gente en la calle, digamos, ustedes están preparando esa salida. Sí, pero es consecuencia de la decisión que tomó el Poder Ejecutivo, porque ayer me consultaban, bueno, pero en un escenario difícil como está la Argentina, ¿por qué profundizar? La verdad que había posibilidad de despejar este conflicto. Y era firmando una ley que, de verdad, como la de emergencia pediátrica, no afectan fiscalmente al Estado. Es ya prácticamente un capricho no querer conceder. Y la política en general, y en este caso en particular, tiene muchas veces una distorsión, que cree que la autoridad se ejerce imponiendo. Y la autoridad se ejerce la mayoría de las veces escuchando, conteniendo, conduciendo con todos adentro, reconociendo lo que es importante. Y no puede ser que haya que estar mendigando que para la educación pública, para el Garrahan, que es una institución reconocida en todo el mundo, para discapacitados, hace falta recursos mínimos indispensables. Cuando vos tenés escasez, tenés que establecer prioridades. Y no puede ser que estas cosas no sean parte de las prioridades de la Argentina. Esa es la discusión de fondo. Después deriva todo lo demás. Sí, además hay otro tema que es el de fondo, que es, ¿qué modelo de país querés sin universidad pública, sin inversión en ciencia y técnica, sin retención o mantención de lo que es la actividad de investigación? De verdad, es inexplicable cómo se puede pretender un país moderno, competitivo, y al mismo tiempo eliminar todas las actividades o condicionar todas las actividades que convierten a los países en países competitivos. Pero fíjate lo que hacen los países desarrollados del mundo. A veces nos dicen, bueno, miremos los países desarrollados. Hay que reparar en Estados Unidos, España, Alemania. ¿Se cortó? Me parece. Se cortó. Invertimos nosotros en estos aspectos, pero no es que sean más generosos. Saben que en la sociedad del conocimiento estas cosas son importantes para poder crecer. Sí, es la única manera en que los países plantean el desarrollo, más allá de lo industrial. Digo, la innovación es la manera de enriquecerse genuinamente. Exactamente. Bueno, hoy hay un paro, pues estamos perdiendo la señal, Franco, y no quiero continuar con la entrevista si se escucha mal, pero digo, hoy hay un paro, queríamos hablar con usted, digamos, en representación de los rectores de las universidades. Hoy comienza una nueva etapa de un plan de lucha que nace a partir de este rechazo del gobierno, de este veto del gobierno a la ley universitaria. Sí, hoy hay una manifestación gremial en todo el país. Por supuesto que es razonable la angustia de los trabajadores de la educación superior. Yo, para que tengas una idea, la docencia entre el 40 y el 50% en todo el país hoy está cobrando entre 200.000 y 600.000 pesos por mes. Sí. Entonces, es absolutamente inadmisible la situación. La semana que viene, cuando el Congreso trate el veto, vamos a hacer una manifestación nacional. Ayer estuvimos en el Garrahan. La idea es unificar los reclamos en esa manifestación y vamos a trabajar con los legisladores de todas las provincias para que nos acompañen sosteniendo la ley de financiamiento universitario. Ojalá así sea. Nosotros lo que queremos es que las universidades tengan lo mínimo indispensable para poder funcionar bien, despejar esa discusión de la agenda y dedicar nuestras energías a hacer lo que hay que hacer para que la universidad le aporte al país lo que el país necesita. Pero para eso hace falta una ley de financiamiento, si no va a ser realmente muy difícil. Rector, gracias por el contacto.
No, a ustedes, un abrazo grande. Franco Bartolacci, el joven rector de la Universidad Nacional de Rosario, que bueno, manifestó recién y expresó la verdadera situación que viven las universidades públicas argentinas, las dos grandes que tiene la provincia de Santa Fe, que son la del Litoral y la de Rosario, están viviendo situaciones límites en su capacidad de funcionamiento, con lo cual... Digo, me parece que es un momento en el que se va a requerir del abrazo y del acompañamiento de toda la sociedad. Ya ocurrió, fue la primera marcha contra el gobierno, me acuerdo cuando Milei rechazó también la ley universitaria. Claro, hubo dos marchas. Primero al inicio de la gestión, cuando se empezaron a recortar los fondos fuertemente. Después hubo una segunda marcha después del veto, de aquellos 87 héroes, y ahora se prepara una tercera. Desde entonces la universidad no tiene presupuesto ni tiene actualización presupuestaria. Desde diciembre del 22, con ese presupuesto están funcionando, más allá de las actualizaciones discrecionales que ha hecho el gobierno, que como explicó recién Bartolacci, representan un 50% como mucho de los recursos que fueron perdiéndose por el efecto de la inflación. Bueno. Dime cómo tratas a tus universidades y te diré quién eres. Dice un dicho que recuerdo mencionaba un profesor mío de la facultad. La verdad que el desprecio de este gobierno por la ciencia, la tecnología, las universidades, una cosa que venimos marcando casi diariamente nosotros, habla también del modelo de país que tienen. Y me pregunto qué modelo de país querés, si estás eliminando la investigación, la ciencia y ahogando las universidades públicas.